Vamos a explicar el amor en las tres modalidades de la naturaleza material. Ahora, ¿por qué las tres modalidades de la naturaleza material? Voy a hacer un poquito de historia. Los Vedas o el conocimiento védico o el Vedanta, Veda significa conocimiento y Vedanta significa um, como o sea, la base de todo el conocimiento en el mundo material es como si fuera un instructivo, así como cuando uno compra un aparato electrónico y ese aparato electrónico tiene un instructivo. Entonces, si uno sigue bien el instructivo, uno utiliza muy bien y puede sacar muy bien beneficios y puede usarlo muy bien, puede tener un buen servicio si uno ocupa muy bien el instructivo. El problema en el mundo es que tú naces y nadie te da un instructivo. Pues Veda significa eso, el instructivo de conocimiento para uno estar en el mundo material. Básicamente eso significa Veda. Bueno, voy a explicar el amor en las tres modalidades de la naturaleza material y como dije antes, tengo que hacer un poquito de historia. ¿Por qué alguien podría decir, bueno, por qué yo tengo que aceptar ese conocimiento de las tres modalidades de la naturaleza material? Porque si no lo explico, la gente podría pensar que simplemente es un producto de la especulación. Pero no, está basado en el conocimiento ancestral que data más de 5.000 años del conocimiento védico. Esto que voy a decir está sacado de las conclusiones del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita Bhagavad Gita viene de dos palabras. Bhagavat, que viene de Bhagavan, que es un nombre de Dios que significa que Bhagavan significa que tiene todas las cualidades en grado superlativo. Y Van significa que posee todas las cualidades en grado superlativo. Y Gita significa canción. Traducido ya es la canción de Dios. El Bhagavad Gita consta de 700 versos y es una parte pequeñita, que es la parte que habla sobre la ciencia del alma, de una obra muy grande, que es la obra épica más grande que escribió Valmiki, que escribió Vyasadeva en la antigüedad. Y pertenece a una obra que se llama el Mahabharata. Maha es grande y Bharata, antes la India se llamaba Bharatavarsha. Entonces, Mahabharata es como la historia de la gran India. Entonces, en el Bhagavad Gita, que básicamente estudia la ciencia del alma, básicamente estudia 5 elementos básicos. O sea, todo el Bhagavad Gita, que es la ciencia del alma, se enfoca prácticamente en 5 elementos. Y el primer elemento es Krishna. Krishna es Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué primero dije Krishna y no Dios? Porque la palabra Dios es muy difícil de entender, porque realmente Dios es griego, viene de Deus y Deus viene de Zeus. Entonces, Zeus es el dios mitológico, pero como aquí no estamos hablando de mitología, entonces por eso prefiero ocupar los significados de la palabra, de lo que significa Krishna y no aunque es el equivalente a Dios, la palabra Dios pudiera confundirnos porque es una palabra griega que viene del griego Deus y Deus viene de Zeus. Krishna significa varias cosas. Por ejemplo, Krishna se divide en dos, en Krish y Na, y voy a dar varios significados. Básicamente voy a dar dos, pero tiene muchos significados. Krishna, Krish significa muerte y Na es el que para. Entonces, Krishna significa aquel que para la muerte, aquel que detiene el ciclo continuo
de nacimiento y muerte repetidos, el samsara. Pero también Krishna significa otra cosa. Krish significa el príncipe azul negruzco y Na, el que es buscado. O sea que Krishna también significa el príncipe azul negruzco que es buscado por todas las mujeres. Por eso incluso es muy famoso ese dicho de que estás esperando a tu príncipe azul. ¿De dónde viene eso? Viene de Krishna. Viene de ese significado ancestral. Y todas las culturas, todas las personas que se refieren a eso, en realidad se refieren a eso, pero no sabemos de dónde viene. Yo ahorita estoy explicando de dónde viene esa famosa frase del príncipe azul. Bueno, el punto es que estábamos en el primer punto de los 5. Entonces, el primer elemento que se estudia en el Bhagavad Gita es Krishna o la suprema personalidad de Dios. 2 es Jiva, que es la entidad viviente. 3 es karma, las actividades de las actividades que uno tiene en el mundo material y las consecuencias de ese es karma. 4 es guna, las 3 modalidades de la naturaleza material. Y 5, kala, el tiempo. Esos 5 elementos son básicamente lo que estudia el Bhagavad Gita. Nosotros nos vamos a centrar en el cuarto punto, que es guna, las 3 modalidades de la naturaleza material. ¿Por qué yo estoy explicando esto? Porque es importante entender de dónde yo saqué las 3 modalidades de la naturaleza material. Todo el conocimiento está basado en esas 3 modalidades y cuando se expresa, se entiende, se explica y se estudia mediante aplicando esas 3 modalidades de la naturaleza material, uno puede entender de una manera más objetiva el mundo. Porque les recuerdo que los Vedas es como el instructivo de la vida. Entonces, vamos a analizar el amor o lo que la gente conceptualiza como amor en las 3 modalidades de la naturaleza material. Entonces, las 3 modalidades de la naturaleza material lo podemos manejar de 2 maneras. En la manera, ¿cómo podremos explicarlo? Eclesiástica o de la manera acostumbrada, teísta, como le podríamos llamar, son 3, la modalidad de la ignorancia, la modalidad de la pasión y la modalidad de la bondad. Algunas personas eruditas, para no confundir a la gente o para que la gente no se perturbe tanto, lo manejan como el conocimiento que desune, el conocimiento que une y no, el conocimiento que destruye, el conocimiento que mantiene y el conocimiento que une. Pero nosotros vamos a utilizarlo como es básico, así como estamos acostumbrados nosotros. Entonces, en la modalidad de la ignorancia, el amor es una expresión donde las personas dicen, yo necesito ser amado para sentirme feliz. La autoestima no es muy sana y la característica es de que compite. En realidad, eso no es amor, eso es apego, porque el apego es el apego, uno quiere disfrutar de manera egoísta, pero con un sentimiento de posesión, de que eso es mío. Y es en la modalidad de la ignorancia, porque en el momento que nosotros queremos sentir que poseemos algo, en ese momento es como convertir a ese objeto de amor precisamente en un objeto. Y las personas no se pueden tratar como objetos. Entonces, por eso, a pesar de que muchos piensan que es el amor, en realidad es el apego. Casi nadie entiende esta situación que es apego, que es el sentimiento de disfrutar a través de sentir que es mío. Y eso es básicamente lo que nos produce dolor.
Porque siempre que nosotros entremos en contacto con el amor o las cuestiones amorosas en la ignorancia, vamos a producir dolor a nosotros y a las personas que nos rodean. Por ejemplo, mm, en, vamos a hablar de las relaciones amorosas. En una relación amorosa basada o influenciada por la modalidad de la ignorancia, las personas simplemente compiten. Y compiten precisamente por eso, porque su autoestima está muy vapuleada, no es muy sana. Entonces el sentimiento de competencia significa que estamos en equipos diferentes, estamos en pugna, no nos sentimos del mismo equipo. Y matemáticamente hablando, 1 - 1 es 0. Por eso el resultado es de mucha complicación. En la modalidad de la pasión ya mejora bastante, porque nuestra autoestima, el síntoma de que pasamos a la pasión es porque sanamos mejor, sanamos un poco más la autoestima, somos más completos, pero nos falta mucho todavía. En el caso de la pasión, las personas ya no quieren, tienen ese sentimiento de que yo necesito ser amado para ser feliz, sino entiende que tiene que haber un sentimiento de reciprocidad. Así que ellas piensan, bueno, yo yo quiero ser amado, pero piensa primero, si tú me amas, entonces yo decido amarte. Eso es pasión y están dispuestos al intercambio para esperando pues ser retribuidos para complacer ese sentimiento de ser importante y de ser amado. La autoestima es más sana y la característica principal de la pasión es la complicidad. La complicidad es, por eso se experimenta cierta comunión, cierto disfrute, porque la complicidad es que al menos, como ya no están en competencia, ya no están en grupos distintos, sino están en el mismo equipo, pero la complicidad significa que estamos juntos, jalamos para el mismo lado, mientras complacemos nuestros sentimientos egoístas. Mientras tú complazcas lo que yo necesito y mientras yo complazca lo que tú necesitas, tenemos un trato. En el momento que uno de los dos ya no complazca lo que necesitan, en ese momento rompemos los papelitos, como dicen. Y matemáticamente eso se expresa. 1 + 1 es 2. Por eso es que experimentan pues cierto beneficio. La mayoría de las personas en el mundo material que se sienten felices están en ese nivel. Y el 80%, 85% de la población mundial básicamente está en ignorancia. Y todas sus relaciones, sus percepciones, como su paradigma está en la ignorancia, todo lo decide, todo lo ve, todo lo clasifica, todo lo conceptualiza en esa modalidad. Ok, sin embargo, en la modalidad de la bondad es una modalidad donde está más completa y muy pocas personas en el mundo están ahí. Se considera que a lo mucho ahí el 5% de la gente está en bondad. Entonces el proceso de los Vedas es que nosotros nos vayamos purificando nuestra existencia, vayamos purificando nuestra conciencia, que traducido simplemente es evolucionar nuestro estado de conciencia de una modalidad baja a una modalidad más alta, para que en el momento que nosotros rompamos paradigmas, en ese momento también rompemos los conceptos unidos a esos paradigmas. Bueno, vamos a explicar el amor desde el punto de vista de la bondad, explicar las relaciones. En la bondad uno se siente completo y satisfecho. Y con ese sentimiento uno no necesita competir en el amor, uno evoluciona el sentimiento de complicidad y simplemente lo que quiere es compartir esa felicidad que ya tiene con alguien y su autoestima es muy sana.
Y la característica básica de la modalidad de la bondad es la complementación. Así que absolutamente las personas unen, las personas eh, concilian y contribuyen en una relación. Y eso es muy bueno. Y ahí es donde verdaderamente se experimenta satisfacción y felicidad. El problema en el mundo material es que todo mundo aspira a estar en la bondad, pero nadie quiere esforzarse para vislumbrarla o estar en la bondad. Porque eso significa que nos esforcemos a pensar en la bondad, que nos esforcemos a hablar en la bondad, que nos esforcemos a pensar en la bondad, que nos esforcemos a comer en la bondad. Y muy pocas personas están decididas a poder cambiar todos esos hábitos para naturalmente entrar en contacto naturalmente en la bondad. Entonces, en la bondad, con una autoestima sana y con ese sentimiento característico de complementación, las cosas verdaderamente son increíbles. Matemáticamente eso se expresa: 1 - 1 es 1000. Por eso es que en la modalidad de la bondad verdaderamente se experimenta disfrute. Entonces, el sentimiento, de acuerdo a los Vedas, el conocimiento de acuerdo a los Vedas, es que el hombre es exageradamente muy distinto a la mujer, pero no por un accidente, no, es la creación de Dios, la creación de Krishna es perfecta. Y es perfecta en el sentido que específicamente lo hizo diferente. ¿Por qué lo hizo diferente? Porque lo hizo especialmente para complementarse. Entonces, el problema es que si el hombre y la mujer se hicieron para complementarse, solo funcionan en la modalidad de la bondad. Por eso, como la mayoría, el 95% de la población mundial está en pasión e ignorancia, entonces sufren, y aunque la pasión más o menos sienten cierto placer, pero no se pueden mantener. Entonces, el instructivo de los Vedas en relación con las relaciones interpersonales y el amor estriba en que uno tiene que tener la perspectiva de complementación, pero esa perspectiva solo sucede cuando uno está en la bondad. Entonces, independientemente que nosotros queramos ser buenos esposos, buenas esposas, buenos ciudadanos, buenas madres, buenos padres, buenos hijos, no estriba en decir que una persona tiene que madurar, no, estriba en que uno tiene que esforzarse para establecerse lo más rápido posible en la bondad, para ir evolucionando su estado de conciencia hasta lograr la bondad. Y la ventaja de estar en la bondad es que cuando uno entra en contacto con la bondad, entra en contacto con 4 cosas evidentes. La primera es la claridad. Todo lo ve uno claro y no hay esa inconsistencia natural que tenemos en la pasión, que es la incertidumbre, que causa tanto dolor psicológico, tantos problemas psicológicos. Entonces, la primera evidencia es que todo es claro. La segunda, que uno tiene contacto con la verdad. Uno ya no se tiene que estar peleando entre religiones, entre la ciencia, entre las creencias. No, porque uno entra en contacto con la verdad. Por eso cuando uno verdaderamente está en la bondad, la gente naturalmente se vuelve más pasiva, más tranquila, menos enfrentativa y vislumbra la divinidad de una manera más objetiva, porque el tercero es precisamente que uno entra en contacto con la divinidad. Y la cuarta, que cuando uno está en la bondad, también entra en contacto con la prosperidad. Y todo el mundo busca eso, porque para establecer la felicidad en este mundo, ocupa uno ver las cosas muy claras, tener siempre el cetro de la verdad, entrar en contacto con Dios, y de esa manera, al entrar en contacto con la divinidad, el sentimiento hacia el mundo es de agradecimiento, no de queja. Y al uno tener esa perspectiva, esas 3 primeras perspectivas, entra en contacto con la prosperidad.
Uno tiene lo que necesita, vive como quiere, se relaciona con la gente que quiere y, y tiene un objetivo en esta vida de mejorar este mundo, de dejarlo mejor que como lo encontró y hacer que otras personas disfruten o al menos disminuyan el sufrimiento causado por ellos mismos a través de las decisiones previas fruitivas, karmáticamente hablando, en otras vidas o en esta misma. Creo que ya me pasé de tiempo, me dijeron 15 minutos, ya me pasé. Espero haberle explicado de una manera entendible cómo la cultura védica, el conocimiento ancestral de los Vedas, explica a través de las tres modalidades lo que se considera uno de los temas más controversiales que existen en la vida, que es el amor. Hare Krishna.